La primera palabra se dice 第一句言语 normalmente nada boca de madre o padre， 通常出自父母之口。Primera 第一 primero first 阳性第一。巴拉巴拉言辞 decir 说 boca 口嘴 o 或者 madre 母亲 padre 父亲。动词变化 verbo decir 说术语，现在是 digo dices dice decimos decis dicen imperfecto 过去式 decía decías decía decíamos decías decían pretérito 过去式 yo dije tú dijiste él dijo nosotros dijimos vosotros dijisteis ellos dijeron。 La primera voz normalmente 出声通常是 grité por la bebida o la comida， 为了饮食而哭喊 voz 声音 gritar 哭喊 normalmente generalmente 通常 por 表原因或借由 bebida 饮料 comida 称食，动词变化 verbo gritar 哭喊，现在是 grito gritas gritar gritamos gritáis gritan imperfecto 过去式 gritaba gritabas gritaba gritábamos gritabais gritaban 过去式 pretérito yo grité tú gritaste ella gritó nosotros gritamos vosotros gritasteis ellos gritaron。 La primera vez de conocer 初次认知或认识 normalmente a la escuela 通常从学校开始 vez 次数 a la vez 的以什么替换 a la vez 同时 conocer 认知是 escuela 学校 conozca la gente normalmente 认识人们通常 por la familia por los amigos 从家庭从朋友之处开始 conocer 了解认知 gente 人们 las familias 家人 la familia 家庭 amigo 朋友 conozca el mundo normalmente 你认识世界通常 por los libros los medios de comunicación 借由书本传播工具开始，动词变化 verbo conocer 认知了解，现在是 conozco conoces conoce conocemos conocéis conocen imperfecto 过去式 conocía conocías conocía conocíamos conocíais conocía pretérito conocí conociste conoció conocimos conocisteis conocieron。 A conocer una misma por leer mucho 了解自我既有大量阅读 por conocer más 借由深入了解 de la sociedad en que se ubica 自身所处的社会世界 una misma 自我 persona 个人自我 leer 阅读 más 多或剩余 mucho 多 mucha 多阴性的 sociedad 社会 en que 在其中 en donde 在那里 se ubica 坐落于位于 a conocer mejor del mundo 要多了解世界 salir a comprender más 外出求解更上一层楼 mejor 较好转好 mejorar 改善 salir 离开外出或开始要做什么comenzar 开始 comprender 理解了解 The comprender más 愈深入理解的在于关于 conocerlos bien el mundo 自我多关怀世人 comprender 了解理解明白 cuidar 关心照顾什么 celos 自己对于他者se echa más se da más al mundo 投入付出更多给予逝者 se
甘纳迎娶之，一切拉投射丢出，是一切拉的怀念，是一切拉自己丢出或投射之。大拉给教育，是大拉付出。甘纳的迎娶，甘纳布拉塞的高兴，店里甘纳的是布拉塞的高兴于做什么？